Pues continuamos aquí en Fundido a Negro. Esta vez estamos con la compañía de Fernando Pérez, que vuelves al Festival de Málaga tras... Es mi primera vez. ¿Tu primera vez? Estuvo una película hace 2 años, Últimos Días en La Habana, y yo no pude venir por problemas personales y vino Jorge Martínez, el protagonista de la película, y él regresó allá a La Habana, encantado con lo que había pasado, por la recepción que tuvo Últimos Días en La Habana con el público, y nada, ahora era obligatorio que yo tuviera que venir. Claro, porque si no tengo mal entendido, ganasteis la Biznaga, ¿no? Sí, claro, así, sí. Claro, tenía entendido que viniste, pero bueno, encantado de tenerte aquí en el festival y a Laura Cazador. Gracias. Encantado. Directores de Insumisas, coproducción cubana y suiza, si no tengo mal entendido. Exacto. Contadme un poquito de qué va esta película. ¿Qué van a ver nuestros espectadores cuando vayan al cine a ver Insumisas? Bueno, Insumisas es una película basada en hechos reales, en la historia de Enriqueta Faber, que es una mujer que en el siglo XIX, a inicio del siglo XIX, se fue para Cuba, y esa mujer, bueno, tenía la particularidad de ser vestida de hombre. En la época las mujeres no podían ser médicos y ella quiso ser médico y por eso tuvo que asumir un disfraz, un vestido de hombre. Entonces ahí en Cuba se estableció, ejerció su profesión durante 3 años, se casó con una mujer allá y al cabo de 3 años pues se descubrió su verdadera identidad y ahí pues te imaginas el escándalo en esa Cuba colonial, católica, del inicio del siglo XIX. Ahí la pasó muy mal y hubo un juicio, fue expulsada finalmente de Cuba y esa es la historia que estamos contando. Enriqueta Faber era de origen suizo, Laura también. Ella habla también el español, le queda un poco de acento todavía, porque ella vive en Cuba. Claro. Allí se ha casado, tiene 3 niños y bueno, la idea original pertenece a Laura. Ella vino a verme, yo la conozco desde hace mucho tiempo y bueno, juntos escribimos el guión. Y en la medida en que fuimos escribiendo el guión, bueno, pues nos dimos cuenta que era una película que teníamos que dirigir juntos y eso fue lo que hicimos. Hablemos un poquito de la idea. ¿En qué momento llegamos? Bueno, entiendo que el guión es tuyo. Escribimos juntos. Escribisteis juntos. Sí. ¿En qué momento llega esta idea a vosotros y decidís convertirla en una película? Bueno, a mí esa idea me llegó cuando estaba estudiando cine en La Habana. Y me comentó de esta idea un productor cubano. Como yo era suiza, me dijo, bueno, tú no conoces esta historia de esta mujer suiza que aquí es muy famosa. En Suiza nadie conocía a este personaje, yo tampoco. Enseguida que me la contó, vi que era una película. Hace parte de esas vidas increíbles, ¿no? Que uno dice, bueno, eso es una película. Y en ese momento fue que tuve esta idea de convertirlo en una película. De ahí a que se hiciera película pasaron unos cuantos años, como suele suceder. Y ya, fui a ver a Fernando, le propuse de trabajar conmigo en el guión, aceptó y ahí es que empezó la aventura. Desde Málaga, desde el Festival de Málaga, desde este país, desde España, peleamos y trabajamos constantemente porque la figura de la mujer sea cada vez más reforzada, haya más puestos de trabajo en el cine con mujeres dirigiendo, como es tu caso, mujeres escribiendo, personajes femeninos con peso. Insumisa nos cuenta una historia dura, difícil, de una mujer que se tuvo que hacer pasar por hombre. ¿Qué me comentáis de todo este tema, de la lucha constante por la figura de la mujer? Bueno, eso fue una intención de nosotros, aunque la película habla de un tema que pasó hace 200 años, nos pareció enseguida y nuestra intención fue sacarle un poco la esencia contemporánea, ¿no? La contemporaneidad del tema, porque aunque se hayan logrado mucho en cuanto a derechos de las mujeres, queda mucho por hacer. Por ejemplo, en Suiza, que es mi país, las mujeres pudieron votar en 1972. Es bastante recién, ¿no? Y como eso, bueno, sabemos que hay 1.000.000 de casos, ¿no? Que todavía las mujeres no ganan igual para un mismo trabajo y 1.000 de cosas. Y fue lo que nos interesó en esa historia, era su resonancia contemporánea, lo que podía decir todavía hoy. Y eso fue la intención, Fernando. Sí, yo creo también que aunque se ha logrado avanzar en algunos aspectos en cuanto a los derechos de las mujeres, todavía queda bastante por hacer.
y confío mucho. Yo creo que en estos momentos, en este siglo que comienza, las mujeres se están convirtiendo en un movimiento de vanguardia en cuanto a lograr no solamente sus derechos, sino también otros cambios para lograr otro mundo posible, donde realmente hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, el mismo derecho a participar de justicia, de paz, de toda una serie de aspectos que en este mundo de hoy no se han logrado. Y en ese sentido, la película, aunque es una película histórica, queremos que tenga una resonancia contemporánea, ¿no? Y nada, apoyamos mucho, yo en mi caso personal, esa lucha de las mujeres. De hecho, Insumisas yo pienso que es una película de mujeres, en la cual yo participo. Y cuando digo de mujeres es porque creo que tiene no una mirada femenina, pero sí intenta tener una sensibilidad femenina, y por eso la participación de Laura fue fundamental. Qué bonito. Nosotros vemos el resultado, vemos que al fin y al cabo tenemos una película en sección oficial a concurso en uno de los festivales más importantes de este país. ¿Cómo ha ido todo el proceso de rodaje, el trabajo? Supongo que es intenso como cualquier rodaje de cine. Contame un poquito de cómo ha ido el rodaje. Sí. Bueno, el rodaje fue en Cuba, todo se filmó en Cuba y bueno, ya sabe, hay un bloqueo en Cuba, hay un bloqueo, un embargo, ¿no? Entonces hay algunas materias primas que a veces faltaban. En la preproducción tuvimos un susto, por ejemplo, con las velas o con algunos material para los trajes, pero solo fueron sustos, porque no sé si será Cuba, no he filmado en otro país, pero en Cuba todo se resuelve de forma mágica. Fernando lo llama el invento, pero es verdad que se resuelve, como dicen allá. Hay una energía particular. Mira, nos pasó también, el guión empieza con un mar furioso y termina con un mar furioso. Así habíamos escrito, así habíamos pensado la película. Y filmamos en julio y agosto. Y son meses donde el mar está calmadito, con un plato, donde hace calor. Y entonces todo el equipo nos decía, mira Fernando, mira Laura, el mar agitado el mar furioso no lo van a tener, tienen que cambiar, no van a tener un mar furioso. Y Fernando decía, tranquilos todos, que van a ver que vamos a tener un mar furioso. Y yo dije, bueno, yo confío, Fernando tiene algo con el más allá, quizás él sabe. Y mira, al final del rodaje pasó que llegó el huracán, el Irma. El Irma. Y ahí fuimos a filmar esas imágenes que tenemos al final de la película. Y ahí sí que tuvimos un mar bien agitado. Y bueno, los misterios o la magia del cine, ¿no? La protagonista, Sylvie Testud, la actriz francesa que interpretó a Enriqueta Faber, ya había terminado la película y se había ido. Pero nosotros entonces ya la habíamos, previendo que sí íbamos a tener ese mar furioso, la filmamos ahí en los primeros planos y luego pusimos una doble durante el ciclón. Y nosotros mismos hasta nos los creemos, y ahí está también la magia del cine. Yo creo mucho en las energías, no es porque sea un místico, yo confío mucho en que todo depende del ser humano, del individuo, etcétera, pero de que hay otras dimensiones y otras energías y que uno las puede provocar también desde sí mismo, sí, yo creo. Por eso soy muy positivo ante todo ese tipo de cosas y digo, bueno, si no hay nada imposible, uno tiene que desearlo, luchar por eso, y quizás, bueno, todos los elementos del cosmos se unen y te lo permiten. No siempre lo logro, pero bueno, hay que intentarlo. Mi abuela decía siempre, una idea que tú quieras, proyéctala, que al final el universo, la energía te termina ayudando. Yo pienso como tu abuela. Yo también. Pues Laura, Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La mejor de las suertes en este festival y en todos los que vengan en vuestra carrera cinematográfica y con vuestra película. Muchas gracias por tener vuestra compañía hoy aquí en Fundido a Negro, y si queréis aprovechar para decirle algo a nuestros espectadores, pues es vuestro momento. Okay. Bueno. Llevamos apenas horas aquí en Málaga y realmente yo me siento como en casa. Es como estar en La Habana. Está el mar, pero sobre todo la gente. Y lo que me dijo Jorge Martínez, el protagonista de Últimos Días en La Habana, yo lo estoy comprobando aquí. Gracias, Málaga, y nada, gracias a ti. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.